Amada familia, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de devocional, un tiempo donde Dios nos consiente a través de su voz, a través de su palabra, a través de su enseñanza. Muy buenos días a todos. Dios les bendice en esta mañana. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo devocional y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Colocamos este tiempo delante de tu presencia, amado Jesús. Pedimos, dulce Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien nos guíes en esta mañana, que seas tú quien nos direcciones, Señor, que seas tú quien hables a nuestro corazón, Señor. Háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Tenemos Jesús. hambre y sed de tu bendita Que palabra, seas tú, Padre Señor, Santo. quitando ese Enséñanos, deseo Señor. y ese anhelo en nuestro corazón de estar en tu presencia, que seas tú saciando esa necesidad, saciando ese deseo de estar delante de ti, bendito Señor y Dios. En el nombre de Jesús, Padre, colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, y a cada nuestras corazón, vidas, Señor. Padre de la gloria. Cada familia, Sacia cada tú el hombre, deseo cada de mujer nuestro corazón. que se ha conectado, cada joven. Oh, en el nombre Porque de sé que tu Jesús, palabra no te vuelve damos vacía, gracias, Dios. Señor, En el nombre de en Jesús. esta hora, en el Te nombre damos de gracias, Jesús. Señor. Amén y amén. Estamos hablando acerca de un tema, el devocional, quisimos titularlo Perdonando a Dios, perdonando a Dios. Y ese, el título, la verdad que puede llegar a generar cierta expectativa, pero más adelante lo vamos a entender. Y el tema del cual estamos hablando es acerca del perdón. Y el perdón, hablábamos el día martes, es una palabra compuesta de per y donar. Per indica consistencia, permanencia, algo continuo, algo que se hace en repetidas ocasiones. Y donar significa regalar, significa dar. Entonces, si unimos estas dos definiciones, entonces tendríamos que el perdonar es regalar consistentemente, donar constantemente. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. El perdonar es una bendición, no es algo fácil. El perdonar no es algo fácil. Es algo que nosotros necesitamos por decisión propia el realizar. Ahora, conociendo ya ese origen etimológico del per y el donar, entonces hay una definición acerca de perdón y de perdonar. Son dos cosas diferentes. Dijimos que perdón es la voluntad sincera y amorosa de eliminar respuestas destructivas por causa de pensamientos o sentimientos negativos por algún daño que nos han hecho a cada uno de nosotros. Entonces el perdón nace en la voluntad, nace en nuestra mente, en nuestro corazón y debe nacer allí. Y el perdonar es la acción, es llevar a la práctica el perdón. Vimos como texto Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11, cuando el hijo pródigo comete el error, comete la falta, y dice la escritura que llega un momento de reflexión, de perdón. Llega un momento de reflexión donde él dice: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Así como él lo pensó, que ese fue el primer proceso del perdón, fue a su padre y le dijo: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el proceso ahora de perdonar, llevarlo a la acción. Entonces dijimos que perdón es la voluntad y perdonar es la acción. Entonces hay una diferencia y eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Qué es el perdón y qué es el perdonar? Perdón tiene que ver con la voluntad y el perdonar tiene que ver con una acción. Eso es como, al igual que la diferencia entre pez y pescado. Sí, hoy le preguntaba a mi hijo: ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un pez y un pescado? Muchas veces llamamos, cuando vemos en un acuario o cuando vemos en algún lugar un pez, nosotros lo llamamos pescado. ¿Cuál es la diferencia entre pez y pescado? Pez es cuando está vivito y coleando, cuando está en su hábitat natural, cuando está vivo. Pero pescado es cuando ya ha perdido esa vida, cuando ahora se encuentra sobre un plato delicioso y bien preparado. Eso es un pescado. Entonces la diferencia entre pez y pescado: pez es cuando está vivo, pescado es cuando ya no lo está. Y tal vez un ejemplo muy sencillo, pero es muy común, que nosotros vemos a un pez vivo y les llamamos pescado. Pero pescado es cuando ya no tiene vida. Igual sucede con el perdón y el perdonar.
El perdón nace de la voluntad, es en la voluntad, está, la raíz está en la voluntad y el perdonar está en la acción. Amén. Entonces, ¿qué es perdonar? Es el resultado de dejar libre, de librar, de libertar a una persona y también nosotros quedar en libertad. Perdonamos no solo porque se libera a una persona, sino porque nosotros también quedamos en libertad. Mira lo que dice Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ve y busca lo que dice la escritura. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí lo que el escritor a los hebreos nos está diciendo es que nosotros tenemos una carrera, cada uno de nosotros tenemos una carrera, ¿sí? La carrera de la fe dice que tenemos una gran nube de testigos, pero allí hay algo que es bien claro. Dice, despojándonos de todo peso y de todo pecado. Nosotros los que conocemos de Dios o aquellos que nos están escuchando y viendo, consideramos que lo único que nos impide correr una carrera, y más cuando conocemos del Señor, es el pecado. Pero allí la palabra del Señor dice, despójate de todo peso y del pecado. Ahí no dice de todo peso, porque el peso lo produce el pecado. O de todo peso de pecado. O de todo peso de pecado. Dice todo peso y pecado. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Porque si habláramos de pecado, ya nos hemos despojado de muchas cosas y eso ya no nos impide. Todavía estamos en esta carne, todavía estamos en este mundo y seguimos todavía llevando y crucificando nuestra carne a la cruz del Calvario, entregando nuestra naturaleza cada día para ser renovados, sí. Pero si yo te preguntara, ¿para ti ahora te impide correr esta carrera del pecado? No, pastor, yo ya no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no fornico. Muy bien por eso es una gran bendición, pero dice la palabra, despójate no solo del pecado, sino de todo peso que te impide correr con libertad esa carrera. ¿Cuáles son esos pesos? Uno de esos pesos es el no perdón. Cuando no tenemos la facilidad de perdonar, eso nos impide, eso es un peso que nosotros estamos cargando. Y Dios no quiere que tú cargues peso sobre tu vida. No hay nada más incómodo, no hay nada más fatigante, no hay nada más extenuante que nosotros queramos correr y tengamos un peso extra sobre nosotros. Tenemos la capacidad de llevar nuestro propio peso, pero cuando hay un peso extra, entonces sentimos como que no podemos tomar la misma velocidad, no tenemos la misma resistencia, ¿sí? Entonces esos pesos, hay pesos del perdón, del no perdón, que han querido colocar sobre tu vida y hay pesos que nosotros mismos nos hemos puesto por la falta del perdón. Y nosotros, Señor, yo quiero correr esta carrera con éxito. Yo quiero correr esta carrera en bendición. Me despojo del pecado. Y en eso has sido exitoso en lo que tú has hecho. Has dejado muchas cosas que no eran de bendición. Has dejado el adulterio, has dejado la fornicación, has dejado la pornografía, has dejado tantas cosas que eso es una bendición. Pero ¿y qué del peso? Y que la falta de perdón, cuando nosotros no brindamos un perdón, no quiere decir que perdamos la salvación. O sea, como no está dentro de la lista de los pecados, que es lo que nos hace perder la salvación, como que no le damos la importancia que se requiere que tenga. Y es igual de importante el aprender a perdonar como cuando nosotros nos ocupamos de un pecado. O sea, para ti debe de ser importante porque eso no nos deja correr, eso no nos deja caminar en libertad. Recordemos que el martes hablábamos que el perdón es un regalo. Es una gracia que nosotros damos, es dejar ir libre a una persona y quedar nosotros libres. Es decir, que el perdón nos beneficia, trae un beneficio propio y es algo que nosotros debemos verlo de esa manera. ¿Cómo se beneficia nuestra alma cuando nosotros aprendemos a perdonar? Porque nos permite caminar en libertad, nos permite caminar en gozo, lo que está hablando el pastor. A lo que yo me refiero es que es tan importante el pecado, que tú te preocupes por apartarte del pecado, como debe de ser igual de importante el que tú te preocupes por aprender a perdonar a otros. Ahora, hay personas que dicen que ya perdonaron, pero no han hecho el proceso del perdón, sino que ellos
hicieron la mitad del trabajo por una sugerencia. Sí, solamente lo hicieron de corazón. Cuando yo te sugiero a ti que debes perdonar, porque, o si no, de lo contrario, como dice la escritura, que si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Que así como tú perdonas, Dios te perdonará de igual manera. Entonces como que nos sentimos confrontados, ¿sí? Y no queremos consecuencias sobre nuestras vidas. Entonces hacemos la mitad del proceso. Vamos y le decimos a la persona a la cual ofendimos, ¿me perdona? Pero la pregunta es, ¿si lo haces con una correcta convicción o fue solo de labios? Porque recuerda lo que dice la palabra, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no solamente es ir y cumplir, porque ¿cómo está tu corazón? No es solamente la mitad del proceso, la mitad del trabajo, la mitad de la tarea. Necesitamos hacer la tarea completa. Deben hacer primero en nuestro corazón, antes que nosotros ir. Porque yo te pregunto, ¿y tú ya pediste perdón? Sí, yo ya fui y le pedí perdón y yo ya lo perdoné. La pregunta es, ¿fue el perdón genuino? ¿Nació en tu corazón y tienes la capacidad de perdonar? Porque no es algo fácil. No es algo fácil. Sí, yo ya le pedí perdón a esa hermana, pero ¿y cómo está tu corazón? ¿Cuándo sabes que realmente perdonaste a una persona? Cuando la puedes ver con libertad. Cuando ya no hay dolor en tu corazón, no porque se te haya olvidado, porque no es uno de los procesos del perdón, ¿sí? Algo que decíamos nosotros equivocadamente. Si tú perdonas y no olvidas, no has perdonado. ¿Quién va a perdonar con facilidad? Si algo con lo cual Dios nos capacitó a nosotros fue con una mente maravillosa. Tenemos la capacidad de recordar las cosas buenas, pero también las cosas malas. Y la mente con facilidad retiene las ofensas, tenemos una mente fotográfica de recuerdos dolorosos, pero Dios nos da la capacidad de perdonar. ¿Cuándo sabemos que realmente hemos perdonado? Cuando tenemos la capacidad de ver la persona que nos ofendió y que ya no haya dolor en nuestro corazón. Cuando vayamos nuevamente a algún lugar, porque hay personas que no han podido perdonar y van a algún lugar, al lugar donde hubo algún hecho que marcó su vida, algún hecho que realmente pudo haber sido doloroso, y entonces llegan y nuevamente vuelven a tener esa sensación y esa experiencia de dolor. Entonces, cuando yo voy a algún lugar, cuando yo me encuentro con aquella persona y ya no hay ese dolor, puedo decir, Señor, prueba superada. Ahora, hay una diferencia entre pedir disculpas y perdonar. Amén. Hay una diferencia abismal porque con frecuencia podemos caer en el error de creer que pidiendo disculpas es igual que pedir perdón, ¿sí? Pedir disculpas implica no ser ni sentirse responsable de lo ocurrido. Escucha esto. Pedir disculpas implica no ser ni sentirse responsable de lo que ha ocurrido. Un ejemplo. Para pedir disculpas sería llegar tarde a una cita con un amigo o con una amiga, ¿sí? ¿Por qué razón hubo ese retraso? Porque hubo un gran trancón en la carretera. Está bien el que tú pidas disculpas, porque tú no eres responsable de ese trancón que hubo. Y nosotros cuando llegamos tarde, en ese caso el ejemplo que estoy colocando, llegué tarde a una cita, entonces yo pido disculpas. ¿Por qué razón? Porque no me siento responsable, no me siento culpable de lo ocurrido. Cuando se pide perdón, se debe hacer también con total sinceridad, porque implica reconocer la responsabilidad que se tiene por haber hecho daño o lastimado los sentimientos de la otra persona. Pedir perdón en este caso es un gran acto de humildad, de liberación, cuando se realiza con el corazón verdaderamente y sin expectativas de ningún tipo. Pedir perdón debe ser reconocido por la persona lastimada y solo así podrá sanar la herida en la relación, ya sea una relación de amistad, una relación profesional, una relación amorosa. Entonces la diferencia entre pedir disculpas y pedir perdón es muy grande. Hay personas que no tienen la facilidad de pedir perdón. Y cuando yo solamente pido disculpas porque yo he escuchado personas temerosas de Dios que han incurrido en una falta y piden solamente disculpas. Entre pareja, no, discúlpeme. Pero es que las disculpas se piden unas disculpas o se ofrecen unas disculpas cuando no estoy directamente involucrado o no me siento directamente responsable de lo que está sucediendo.
Imagínate la trascendencia que tiene esto. Cuando yo pido disculpas es porque no lo hice con una intención, porque no me siento responsable. Yo pisé a mi esposa. ¿Le pido perdón o le pido disculpas? Yo lo hice sin una mala intención, no lo hice fijándome. Entonces, amor, discúlpame. Porque en ese momento yo estoy diciéndole a ella, no soy responsable no fue mi intención, no fue con intención lo que yo acabo de hacer. Pero cuando yo lo hago con una intención de ofender, de dañar, entonces es necesario pedir perdón. Es necesario pedir perdón. Cuando hay una palabra, cuando hay una actitud incorrecta. Pastor, pero es que usted ayer dijo que habían actitudes que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque la persona está ofendida. Está ofendida para con nosotros. Hermana, yo le pido perdón. Yo le pido perdón porque hay una afectación. Hermano, perdóneme. Sí, en el caso de los esposos, hay esposos, varones de Dios, que no tienen la facilidad de pedir perdón. No se tiene. Pues el tiempo lo borrará todo. O el tiempo se encargará de esto. O yo no le voy a dar trascendencia. Es necesario. ¿Por qué? Porque el perdón, el pedir perdón y perdonar también sana. No solamente nos libera, sino que también sana. Ahora, el poder que tiene el perdón. ¿Cuál es el poder del perdón? ¿Cuál es el poder del perdón? Entonces ya hemos visto varias cosas. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es nuestra posición frente a lo que debemos hacer nosotros? Si pedir perdón o pedir disculpas, ya sabemos cuál es la diferencia. Ahora, ¿cuál es el poder del perdón? El perdonar nos acerca a Dios. Mira lo que dice San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 14. Perdonar nos acerca a Dios. Perdonar nos acerca a Dios. ¿Qué dice San Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es muy fuerte, porque dice, ¿qué es lo que dice la palabra? Sí, está diciendo que así como nosotros podemos perdonar, también nosotros seremos perdonados por nuestro Padre Celestial. Entonces, perdonar nos acerca a Dios. Cuando no perdonamos, hay una pared que nos separa de Dios. Si queremos crecer espiritualmente, hermano, necesitamos aprender a perdonar. Esto nos enseña entonces que hay cosas que nos impiden poder avanzar, como decíamos en la carrera, pero también en nuestra vida espiritual, porque hay falta de perdón. Cuando nosotros perdonamos, nos acercamos más a Dios. Y no solamente a Dios, sino a la imagen de ese Dios. Porque Dios es un Dios perdonador. Y nos acercamos más. Cuando nosotros tenemos esa libertad de pedir perdón y de perdonar, estamos pareciéndonos más a Cristo. Porque eso es el Evangelio. Que cada día tú y yo nos parezcamos más a Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Perdonar, perdonar, perdonar. Cuando a él ofendieron y cuando estuvo frente a Pilatos, dice que él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Tenía la capacidad en ese momento de liberarse, en ese momento de defenderse, pero no lo hizo. No lo hizo porque él sabía primero que era un cumplimiento profético, pero segundo, él tenía la libertad en su corazón. Él tenía un corazón sano. ¿Qué fue lo que hizo él en la cruz del Calvario? Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, tuvo esa capacidad, porque ahora nosotros cuando perdonamos nos estamos acercando más a esa imagen de Cristo. Nos acercamos más a esa imagen de Cristo. Cuando tenemos la capacidad de perdonar. Cuando nos están ofendiendo y tenemos la capacidad aún de guardar silencio. Porque sobre ti y sobre mí se mueve un espíritu superior. Y no vamos a permitir que lo que nos están diciendo, necesitamos analizar de qué fuente viene lo que nos están hablando. Si es de una persona carnal, natural, si es de una persona espiritual. ¿Por qué es necesario nosotros saber de qué fuente viene? Porque con facilidad nos enojamos, nos molestamos, nos cargamos, nos enluchamos cuando viene de una fuente que realmente no tiene peso. Cuando puede ser una murmuración o solamente un chisme lo que están hablando. Necesitamos evaluar de qué fuente viene y tener la capacidad de callar y poder primero ir al Señor para después ir a la persona y decirle lo que tú hablas o lo que tú hablaste no es lo correcto por esto, por esto, por esto y por esto. Y esa es una bendición. Entonces, perdonar nos acerca a Dios. Ahora, perdonar sana el alma y restaura relaciones. Mire Job, capítulo 42, versículo 10. Quiero leerlo. Ustedes conocen la historia de Job.
dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Mira lo que sucede acá. Ese es el poder del perdón. Lo primero que hace es sanar el alma y restaura las relaciones. Dice que, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo la quitó? Dice que cuando hubo Job orado por sus amigos. Amén. ¿Por qué Job no había orado por sus amigos? ¿Recuerdan que los amigos de Job le dieron la espalda? ¿Recuerda que los amigos de Job eran los que le insinuaban que maldijera el día en que nació y que dónde estaba su Dios y por qué le habían sobrevenido todas estas cosas? ¿Y cómo estaba el corazón de Job? El corazón de Job estaba dolido para con sus amigos. Cuando dice la palabra y oró por sus amigos, la pregunta es, ¿cuáles amigos? ¿Cuáles amigos? Porque uno cuando tiene amigos, son amigos en las buenas y en las malas. Pero Job en ese momento había quedado sin nadie. Y cuando dice que hubo orado, pero no orar para decirle, Señor, ilumínalos o elimínalos a todos estos desgraciados que me dieron la espalda, a los que... No, dice que cuando tuvo la libertad de orar por ellos, de bendecirlos. ¿Por qué Job tuvo la capacidad de orar por ellos y bendecirlos? Porque los perdonó. Porque los perdonó. Y dice que Jehová le quitó la aflicción a Job cuando Job tuvo la libertad de perdonarlos. Hay personas con raíces de amargura. Hay personas con ese problema de su alma. ¿Por qué razón? Porque no han podido perdonar. No han podido perdonar. Hay personas afligidas. Hay personas que caen en esas depresiones porque no han podido perdonar. Y dice que Dios le quitó la aflicción a Job cuando él pudo orar por sus amigos. Mira el poder del perdón. Mira el poder del perdón. Entonces él estaba amarrado, él estaba atado. Y lo que quiere el diablo es que tú no tengas la capacidad de perdonar, que no lo veas como una necesidad. Señor, para mí es una bendición porque voy no solamente a dejar libre, sino también a quedar en libertad. Y este es uno de los mejores ejemplos. Porque Job pudo orar por sus amigos. Señor, gracias por ellos. Señor, ellos no tienen la culpa de lo que me sucedió a mí. Tal vez ellos estaban hablando de su naturaleza, pero no estaban hablando cosas edificantes. Entonces Job oró por ellos, inmediatamente dice, y aumentó al doble. Mira cómo se restauran las relaciones. Aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Jehová le había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Mira que hubo una restauración familiar. Cuando Job, todo comenzó cuando Job oró, cuando Job perdonó. Y dice que llegaron, dice, vinieron a él todos sus hermanos. Cuando no tenemos la capacidad de perdonar, lo que hacemos es alejar a las personas. Cuando caminamos con raíces de amargura, porque eso daña el corazón. Y caminamos con raíces de amargura, y eso aleja, eso daña, eso fractura las relaciones. Y dice que vinieron a él sus hermanos, sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido. Es decir, que Job vivió un espacio de tiempo solo. En el momento más crítico, estaba solo. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón Job quedó solo? Hermano, la palabra lo habla y dice, cuando tuvo la libertad de orar por ellos, ni siquiera Job tuvo la necesidad de llamarlos. Dice que ellos vinieron. ¿Por qué razón? Porque hubo algo que se rompió en la parte espiritual. Hubo un argumento que se anuló en la parte espiritual. Cuando tú perdonas y pides perdón, se rompen argumentos en la parte espiritual. Se restauran relaciones. Se restauran relaciones y ellos vinieron. Cuando tú vas al Señor y oras, yo sé que Dios te va a dar la capacidad para orar por tus enemigos. Por tus enemigos de una manera sincera. Dile, Señor, dame la capacidad, Padre. Dame la capacidad de poder perdonar, de poder ir y pedir perdón. Y muchas relaciones se van a restaurar. Hay hogares disfuncionales. ¿Hace cuánto no te hablas con tu hermano, con tu hermana, con tu tío, con tu primo por una diferencia? Y nosotros decimos, pues, él no me da de comer, pues si él está bravo, pues se le pasará. Mi vida no depende de él. No es así. No podemos caminar en esa indolencia. Nosotros necesitamos saber que no podemos ir por la vida afectando el corazón de alguien o que nos afecten y como si nada hubiese pasado. Entonces Job oró por sus amigos
Dice que le fue quitada la aflicción y se restauró sus relaciones. Qué tremendo es esto. Esto es algo, hermano, de mucha trascendencia. El alma se enferma cuando guarda resentimientos. Cuando no perdonamos, nuestra alma se ve afectada. Y hay enfermedad. Esto lo vamos a ver el próximo martes. Pero entonces nos vamos a quedar con estos 2 puntos del poder del perdón. Perdonarnos acerca a Dios. Y perdonar sana el alma y restaura relaciones. Así que, y si vamos más adelante, si nosotros vamos más adelante ahí en Job, dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, tuvo 7 hijos, 3 hijas, llamó el nombre de la primera Gemimá, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su nombre, les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dice cuánto duró después de ver esto. 140 años. 140 años donde él pudo disfrutar. Donde él pudo disfrutar a sus hijos. Hay personas que por causa del no perdón no pueden disfrutar la vida. Viven enfermas. Dice que él pudo ver, y no solamente a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos, a sus nietos. Y que hubo una gran bendición. La mejor herencia para estos hijos y para estos nietos, yo sé que fue el temor de Dios en el corazón de Job y en un corazón perdonador como lo tuvo Job. Entonces que podamos disfrutar el resto de nuestros días como lo dice la palabra. Y murió lleno de días, es decir, lleno de buena salud, porque hubo una restauración, porque hubo una sanidad. Para que tú no vivas y no vivamos los últimos días de nuestra vida llenos de amargura, de resentimiento, de frustraciones. Porque tarde que temprano te vas a volver a encontrar con la persona que te causó daño. Tarde que temprano te vas a encontrar con esa familia. Tarde que temprano vas a volver a aquel lugar donde tú dijiste nunca más vuelvo a pisar este lugar. En algún momento lo vas a volver a hacer y te vas a enfrentar con un pasado que no ha sido sanado. Es nosotros necesario sanar todo lo que pasó. Ya con el pasado no podemos hacer nada más. No podemos hacer nada, no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos es ser sanos del pasado y perdonar para poder avanzar. Y eso es soltar los pesos. Suelta esos pesos que no te permitían avanzar, que no te permitían correr con libertad esta carrera que tenemos por delante. Entonces no solamente es vivir, sino saber vivir la vida de una manera como Dios quiere que lo hagamos, en libertad, con gozo, como Job. Dice que tuvo los hijos más hermosos, las hijas más hermosas, y que le fue restituido, y tuvo miles de camellos, y fue un hombre próspero. Pero ¿dónde comenzó todo? ¿Dónde inició todo? Lo dice allí la palabra. Cuando se le fue quitada la aflicción, porque tuvo la libertad de orar y de perdonar. Viene una gran bendición para tu vida. Viene una gran bendición, se desata una bendición. Se restaura la familia. Eso fue lo primero que sucedió. Eso fue lo primero que sucedió. Dice, y Jehová bendijo el postrer estado de Job. Y tuvo los bueyes, los camellos, las ovejas. Fue restituida a su familia porque él perdió todo. Pero todo comenzó con la libertad de perdonar y de orar. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Y que Dios nos dé esa capacidad de llevar ese proceso del perdón y del perdonar. De nosotros soltar esa carga pesada. Suelta esa carga. Suelta esa carga. Solo Dios sabe cuánto dolor causó esa persona en tu corazón. Pero cuando tú le dices, Señor, tú conoces mi vida y mi corazón, enséñame. Solo o sola no lo puedo hacer. Dios te va a dar esa capacidad para que tú tomes la mejor decisión en tu vida. Y es de soltar esa carga y dejar libre a alguien que te causó daño y que tú quedes en libertad. Que esas cadenas se rompan, que esos lazos se rompan y sueltes esa pesada carga. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de recibir una instrucción, de recibir una palabra. Señor, de poder entender, amado Jesús, la importancia, la trascendencia en el reino espiritual como en el reino natural del perdón.
Padre, yo no quiero que mi relación contigo se rompa por causa de la falta de perdón. Yo quiero tener un alma sana y también, Señor, que relaciones sean restauradas. Amado Dios, gracias por la enseñanza que nos das a través de un hombre como Job. Un hombre que pasó una situación en la salud, en la economía, pero todo comenzó a restaurarse, a restablecerse. Cuando él reconoció a Dios como su Señor, porque dice la palabra, de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mi corazón puede experimentar esa llenura tuya. Y tuvo la capacidad, porque solo fue Dios el que lo pudo hacer en él, de perdonar y de orar por los suyos, por sus amigos, los que le hicieron daño, los que le dieron la espalda. Y dice que fue quitada la aflicción. Que hoy de tu vida sea quitada la aflicción. Que hoy de tu vida sea quitado el resentimiento o la amargura o el dolor, la frustración, la impotencia de aquellos que causaron daño a ti o a alguno de tus familiares o a tu hogar. Y para que puedas perdonar, para que no solamente lo tengas como una voluntad, como un sentimiento, Señor, sino como una acción de ir y perdonar, de pedir perdón. Y te digo algo, cuando tú lo haces, los cielos se te van a abrir y vas a ser bendecido y bendito y vas a poder disfrutar el resto de tus días y vas a poder disfrutar a tus hijos y a tus nietos y nada te robará la paz. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu poderoso nombre. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor, por ese precioso regalo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por esta herramienta, Señor, que nosotros vamos a poner en práctica y en uso. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios. Amén y amén. Amada familia, recuerden, el día de mañana, festivo, tenemos nuestro tiempo de ayuno a las 9 de la mañana, tiempo de oración, tiempo de intercesión, tiempo de palabra, tiempo de adoración, tiempo de exaltación. Y yo sé que va a ser de gran bendición. Día sábado, parejas a las 6 de la tarde. Día domingo a las 9 estamos con los pequeñitos de la iglesia infantil. Y nuevamente este domingo a las 10 de la mañana la reunión familiar, la reunión general. Y seguimos con este tema, perdonando a Dios, el próximo martes a las 9. Iglesia, les amamos, que tengan un excelente día. Bendiciones para todos.